Vamos a explicar inicialmente qué es amplificar una fracción. Si tenemos una fracción a sobre b, donde tenemos entonces un numerador y un denominador, y a cada término de esa fracción le multiplicamos por un número natural, entonces tomamos el numerador y lo multiplicamos por un número natural, y a su vez tomamos el denominador y también lo multiplicamos por ese mismo número natural, vamos a obtener una fracción que va a ser equivalente a la fracción original. Y este proceso se conoce como amplificar una fracción. Veámoslo con un ejemplo numérico para entenderlo mejor. Entonces, si tomamos la fracción 3/4, donde tenemos como numerador el número 3 y como denominador el número 4, y a cada uno de esos términos lo multiplicamos por un mismo número natural, por ejemplo 3 por 9, y al denominador 4 también lo multiplicamos por 9, vamos a obtener una fracción que será 3 por 9, 27, y 4 por 9, 36. Esta nueva fracción es equivalente a esta primera fracción. Entonces, este proceso es lo que se conoce como amplificar una fracción. Es multiplicar numerador y denominador por un mismo número natural. Ahora vamos a explicar qué es simplificar una fracción. Si tenemos una fracción a sobre b, donde tenemos un numerador y tenemos nuestro denominador, y a cada término de esa fracción lo dividimos por un número natural, entonces tenemos nuestro numerador y lo dividimos por un número natural, y a su vez tomamos el denominador y lo dividimos por un número natural, vamos a obtener una fracción que va a ser equivalente a esta primera fracción original. Este proceso es lo que se conoce como simplificar una fracción, pero ese número natural n tiene la regla o la propiedad de que es un número que va a ser divisor tanto del numerador como del denominador. En otras palabras, el numerador y el denominador son divisibles o tienen que ser divisibles por ese número natural n cuando se hace la simplificación. Veámoslo con un ejemplo numérico para entenderlo mejor. Si tenemos la fracción 2/4, podemos simplificar esta fracción. Tenemos dos números, numerador y denominador, que son números pares, o sea que los podemos simplificar por el número 2. O sea que eso se podría hacer así. El número 2, que es el numerador, lo vamos a colocar acá dividido por el número 2. Y el denominador, que es el 4, lo vamos también a dividir por el número 2. Y vamos a obtener entonces una fracción que va a ser 2 dividido 2, 1, y 4 dividido 2, que va a ser 2. Entonces, esta fracción le hicimos el proceso de simplificación para obtener una nueva fracción, las cuales esta y esta van a ser fracciones equivalentes. Pero cuando hicimos el procedimiento, lo hicimos con un número, que en este caso fue el número 2, el cual cumplía con la propiedad de que es divisor de cada uno de los términos de la fracción. O sea que el 2 divide exactamente cada uno de los términos de la fracción. O lo que es lo mismo, el 2, en este caso el numerador, y el denominador, el número 4, son divisibles por el número 2. Veamos otro ejemplo para verlo más claramente todavía. Si tenemos la fracción 6/9, podemos ver que en este caso la fracción no se puede simplificar por el número 2, porque solamente el numerador se puede dividir por el número 2,
pero el 9, el denominador, no lo podemos dividir por 2. Pero esta fracción sí se puede simplificar por el número 3, porque estos dos números son divisibles por el número 3. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Tomamos entonces este numerador que es 6, lo dividimos por 3 y a 9 también lo dividimos por el número 3. Vamos a obtener entonces 6 dividido 3, vamos a obtener el número 2 como numerador y 9 dividido 3 vamos a obtener el número 3. Entonces, esta primera fracción la hemos transformado en otra fracción, que las dos van a ser fracciones equivalentes. Entonces, este proceso es lo que se conoce como simplificación. Pero ese número por el cual lo dividimos tiene la particularidad de que es divisor de estos dos números, por lo que es lo mismo. Estos dos números, numerador y denominador, son divisibles por el número 3. Si tienen alguna duda con respecto al tema de divisores, divisibilidad y criterios de divisibilidad, dejo en la descripción de este video el link de un video donde explico eso más claramente. Entonces, básicamente en eso consiste simplificar una fracción. Por último, les voy a mostrar cómo se debe hacer la simplificación de una fracción cuando tiene números relativamente grandes. Por ejemplo, cuando tenemos una fracción de este estilo, 1320 sobre 990. Las primeras fracciones que mostraba anteriormente, pues son fracciones pequeñas con números relativamente pequeños, entonces la simplificación se hace muy sencilla. Pero cuando tenemos una fracción ya muy grande, ya hay que hacer un procedimiento un poquito más extenso, pero que es bastante sencillo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en estos casos? Tomamos los números primos, los primeros números primos. Entonces, como números primos tenemos el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer la simplificación de esta fracción? Vamos a verificar primero con el primer número primo si el numerador es divisible por ese número primo y a su vez simultáneamente si el denominador también es divisible por ese número primo. Entonces podemos ver que los dos números son números pares, o sea que sí se pueden dividir exactamente por el número 2. Entonces inicialmente vamos a simplificar con el número 2. Entonces la mitad de 1320 tenemos que es 660 y la mitad de 990 tenemos que es 495. Entonces ahí hicimos una primera simplificación. Dividimos arriba y dividimos abajo de la fracción, pero obtenemos una nueva fracción que también se puede seguir simplificando. Hemos hecho una reducción, pero podemos continuar simplificando esa fracción. El proceso a seguir es mirar si con el número 2 se puede simplificar en ambos números de la fracción. Vemos que en este primer número sí se puede simplificar, pero en el segundo no, porque es un número impar. Entonces ya no podemos seguir simplificando con el número 2. Entonces pasamos a verificar si se puede simplificar con el número 3. Verificamos si estos dos números son divisibles por el número 3. Repito en este punto, muy importante tener claro los criterios de divisibilidad. Si no los tienen claro, en la descripción del video entonces dejo el link de un video donde explico esto bien detalladamente. Continuemos. Entonces, por criterios de divisibilidad, estos dos números son divisibles por 3. O sea que procedemos entonces a hacer la simplificación, o sea 660 dividido 3 vamos a obtener que es 220
y 495 dividido 3 vamos a obtener que es 165. Ya obtenemos una fracción más reducida, o sea, con números menores a los de la fracción original. Una vez más, verificamos si se puede seguir simplificando con el número 3, pero los números no se pueden simplificar con el número 3. ¿Qué hacemos ahí para continuar? Con el siguiente número primo, que es el 5. Verificamos si se puede dividir simultáneamente por el número 5 de manera exacta. Podemos ver que termina el denominador en 5 y el numerador termina en 0. Por tanto, los dos son divisibles por 5 y efectuamos esa división. Entonces, tenemos 220 dividido 5 que nos va a dar 44. Y 165 también lo dividimos por 5 que nos va a dar 33. Entonces cada vez vamos haciendo una reducción de esa fracción grande original. A este punto verificamos si se puede dividir simultáneamente de manera exacta por el número 7, pero en este caso no se puede. Entonces continuamos con el siguiente número primo, que es en este caso el número 11. Efectivamente, numerador y denominador se pueden dividir exactamente por el número 11. Hacemos esa división, 44 dividido 11, entonces vamos a obtener 4, y 33 dividido 11 vamos a obtener 3. Esa es la más mínima expresión que podemos encontrar de esta fracción original. Hemos hecho una reducción de esta fracción en su más mínima expresión. Entonces, en este punto ya no podemos seguir simplificando la fracción. Ya no hay un número que divida simultáneamente la fracción. Básicamente, ese es el proceso para simplificar una fracción que es con números ya relativamente grandes. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.